Buenas tardes. Buenas tardes, em, yo soy su monitor. Vamos a dar una sesión acerca de listas, llaves, formularios y levantamiento de estado. Realmente son conceptos muy básicos. Am, Nuevamente, pues les pido disculpas por haber reagendado pues esta mentoría y pues les agradezco por su asistencia también. Bueno, sin más preámbulos, pues yo creo que podríamos iniciar. No veo la asistente académica en esta sesión. Em, si me regalan unos minutos, voy a preguntar acerca de la lista de asistencia para que pues la puedan diligenciar. Ya regreso en un minuto. Bueno, profe. Bueno, mientras me pasan la, listo, ya me pasaron ya les paso el link de asistencia. Este link de asistencia. Mm, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, con la sesión. Bueno, como les dije, pues pueden ver la pantalla primero que todo. Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Ok, profe. perfecto. Em, Vamos a dar listas, llaves, formularios y levantamientos de estados en React. El contenido va a ser de la siguiente forma. Primero vamos a ver qué es una lista, qué son las keys. Luego de eso daremos un ejemplo de las listas. No coloco un ejemplo de las keys porque se darán cuenta que las listas y las keys en React eh, van de la mano. Luego veremos un poco de formularios en React. Bueno, ya me imagino que todos ustedes han tenido pues o han trabajado con formularios en HTML. Ya sabrán los conceptos básicos bueno, el concepto de un formulario estático en HTML y CSS. Em, en React usamos un concepto de formularios controlados por medio de estados en React. Pero bueno, ya lo veremos. También veremos un ejemplo acerca de ese formulario. Un ejemplo muy breve, todo desde el front. No va a haber una conexión con un backend, debido a que pues, la sesión se trata netamente de React. También veremos el concepto de levantamientos de estados en React y también daremos un ejemplo acerca de levantamiento de estados. Realmente podríamos decir que hay tres tópicos que vendría siendo el tema de listas, formularios y levantamientos de estados. Ok, las listas. Básicamente las listas son arreglos en JavaScript que contienen información que será renderizada en el front. Hay dos métodos
para recorrer arreglos por ECMAScript 6. eh, em, para recorrer arreglos. Esos son el for each y también está el map. En React usamos el map para renderizar esa información en el front porque el map nos devuelve un arreglo. ¿Sí? ¿Qué hace el map? El map toma un arreglo y va iterando por cada ítem para devolverte un arreglo de un arreglo hijo del arreglo padre, pero con la estructura que tú le des. Sí, eso ya lo veremos más adelante. Lo importante es que en React lo hacemos para renderizar elementos de HTML de forma dinámica. La key es un atributo que se usa para la diferenciación en React. Esto ayuda a React a identificar qué ítems han cambiado, cuáles fueron los agregados y cuáles fueron los eliminados. ¿Sí? Las key deben ser dadas a los elementos dentro del array para darle una identidad estable. Ahora, todo esto es la teoría. Vamos a ver un poco de la práctica de esto. Primero, pues en mi terminal voy a crear un proyecto. Un segundo y admito a sus compañeros. ¿Se me escucha bien, cierto? Entonces, Sí, Gustavo. Sí, profe. muchas gracias. Aquí ya yo tengo una carpeta que la voy a usar. Aquí simplemente estoy accediendo a la carpeta desde la terminal y aquí con el comando npm create byte voy a crear un Gustavo, proyecto. podrías hacer esa más grande, es que está súper chiquito. ¿Así está bien? Eso, sí, gracias. Ajá. Listo. Voy a crear el proyecto. Aquí voy a colocar el nombre del proyecto como un playground. O sea, ese es el nombre que le voy a poner al proyecto. Base en React, en JavaScript. Ahora me voy a desplazar hacia el proyecto. Voy a hacer un npm install como me lo indica byte. Y voy a correr el proyecto. Listo, ya mi proyecto está corriendo. Si pruebo esta URL en el navegador, un momento, veo si la copio de nuevo. Vemos que pues ya mi proyecto en React está corriendo. Oh, ok. Bueno, ahora me voy a desplazar hacia, voy a abrir en mi Visual Studio. Y aquí tengo el Visual. Voy a cerrar este Visual realmente y lo voy a abrir pues con el comando code.boom. Voy a abrirlo. Voy a limpiar un poco mi directorio. Pues este index.css no me interesa mucho. Voy a eliminar este archivo. Este app.css tampoco. Este logo tampoco. Nada de esto me interesa por el momento. Voy a colocar un H1 que diga hola mundo. Voy a eliminar esto. Solo estoy haciendo un poco de limpieza en mi directorio. Gustavo, qué pena, pero sigue estando como chico tu pantalla de las letras. Eso, sí. Gracias. Listo. Perfecto. Ok, voy a ver, bueno, ya podemos ver nuestro hola mundo. Y lo que voy a hacer ahora
es, voy a crear una carpeta que se llame data. Aquí en data voy a colocar pues un data.json. Ese JSON va a ser un arreglo, ¿sí? Que va a simular mi lista en React. Y aquí voy a colocar, voy a hacer una especie de cart de una cart, como si fuera una especie de cart para poder comprar camisetas. Imaginemos que vamos a hacer un e-commerce de venta de camisetas de fútbol, ¿sí? Entonces, nuestras camisetas, nuestro arreglo va a tener, bueno, como esto es un JSON, no, esto, bueno, sí, nuestro, Objeto. no, es que esto es un JSON, ¿sí? Si esto es un objeto, nuestro JSON va a tener un objeto con el nombre, pues, camiseta de Argentina. Camiseta, no, aquí me lo voy a ahorrar esto, voy a colocar Argentina. Voy a colocar cantidad disponible, pues 10. Y voy a copiar esto y voy a hacer 5 de estas. Sí, aquí voy a colocar Colombia, aquí voy a poner 5, aquí voy a poner 6, aquí voy a colocar Perú. Y aquí voy a colocar Brasil. Aquí le voy a colocar 12. Y aquí le voy a poner 2. Sí, aquí ya tenemos un JSON que va a simular pues nuestra lista. Acá voy a crear una carpeta de components. Y aquí voy a colocar pues una car.jcx. Vamos a exportar pues nuestro componente. Y a nuestro componente le vamos a pedir pues 2 props, que va a ser el nombre y la cantidad. Que vamos a retornar un div que va a simular nuestra cart. Que yo pues le voy a colocar los estilos ahí mismo en el HTML para no tener que crear un archivo CSS por la rapidez. ¿Sí? Nuestra card va a tener un width de, digamos que de 100 píxeles, un height de 100 píxeles, un border radius de 5 píxeles. Y por el momento vamos a poner un background azul. Sí, sé que ese background se va a ver un poco feo, pero es simplemente como para diferenciarla. Aquí vamos a colocar pues, por el momento podemos colocar un H4 que contenga el name. Y acá le vamos a colocar un P que contenga la cantidad. Y acá un botón. Por el momento este botón no va a hacer nada. Esto nos va a servir luego para explicar pues otro concepto.
concretamente el de levantamiento de estados. Y acá en app vamos a usar pues nuestro archivo JSON. Si vamos a importar data. Bueno, aquí nos sale un error. Póngale la extensión. No. Realmente, pues, ese no es el error. Estamos importando mal. Profe, es que como eso está dentro de una carpeta, entonces le hace falta nombrar ahí la carpeta, la ruta de data. Está dentro de data y data JSON. Ok. O sea, dices de esta forma. Sí, profe, así. Veamos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a imprimir en consola para que ustedes puedan ver, pues, nuestra data. Ahí vemos que tenemos un arreglo, que es el que definimos. Y ahora lo que vamos a hacer es renderizar, pues, esa lista usando, pues, nuestro componente de card, ¿sí? Pero se hace haciendo, bueno, acá voy a colocar un div. En el cual, bueno, ya me imagino que todos sabrán cómo funciona la función de map en el arreglo. La función de map tiene un callback que devuelve un arreglo con la misma cantidad de elementos del arreglo padre, pero modificado con la estructura que nosotros queramos darle a cada ítem, ¿sí? Como argumento, map nos pide una función. En este punto yo estoy colocando una función de flecha, estoy usando una función de flecha, en el cual el argumento de esa función de flecha siempre va a ser el ítem que nosotros tenemos en nuestra lista. En este caso, ¿qué es un ítem? Pues un objeto de nuestro arreglo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo, como para explicar un poco de por qué yo coloco las llaves en vez de colocar, por ejemplo, aquí el ítem y hacer ítem punto name, punto cantidad. Lo que estoy haciendo, colocando las llaves, es realizando una deestructuración de ese objeto, ¿sí? En el cual ya yo le estoy diciendo, hey, yo no quiero usar, por ejemplo, ítem.cantidad o ítem.name, sino quiero ya usar el name, el atributo name y el atributo cantidad como si fueran unas constantes, ¿sí? Entonces, aquí viene lo que les vengo diciendo, lo del callback que devuelve un arreglo, pero con la estructura que nosotros le queramos dar. El map va a tener un return de un elemento, que en este caso va a ser el componente que creamos,
que nos pide como props el name y la cantidad. En este caso, yo se lo voy a pasar como props. Este map me va a devolver un arreglo. Ese arreglo va a contener pues 5 elementos, pero con esta estructura, que es pues nuestro componente, que realmente nuestro componente va a devolver un HTML, pero ya con esta estructura y pues con los valores, ¿sí? Renderizados. Y esto lo va a terminar renderizando React dentro de este div. Es para que sea dinámico, sí. Sí, es para que sea dinámico, exacto. Sí, bueno, aquí nos dice que no estamos importando card. Yo voy a pues usar la ayuda del Visual Studio para poder hacer este import. Eso se hace con control espacio. Realmente pues me coloco al final del nombre del componente, hago control espacio y ya el Visual Studio pues reconoce dónde está ese componente, y si yo le doy enter pues ya me hace el import. Entonces, como unos truquitos de Visual Studio, aquí podemos ver pues un poco fea nuestras tarjetas, pero ya se puede visualizar de una forma dinámica nuestra lista, ¿sí? Ahora, si yo voy a eliminar la consola, Puedes acá, aumentar el tamaño a donde sale ya el resultado ahí de las cajitas azules. Ahí, esto, porfa. Sí, ajá. ok, ahí. Ahí, listo, ajá, gracias. Em, ok, voy a recargar la página. Y mira, aquí React nos está avisando, esto es un warning, en el que nos dice que cada elemento de la lista debe tener una key única. Esto era lo que veníamos hablando, de que al renderizar de forma dinámica nuestra lista usando map en React, tenemos que pasarle una key que va a indicar la diferenciación de cada elemento de la lista a React. Esto lo va a usar React para saber qué elemento fue eliminado, qué elemento necesita actualizar y qué elemento pues va a agregar. Ustedes dirán, bueno, igualmente está funcionando bien, a pesar de que pues no le pasen una key. Es por eso que esto es un warning, ¿sí? Esto no se va a romper pues con una lista tan pequeña, pero ya al momento de renderizar, digamos, 500 elementos, 100 elementos, pues vamos a notar que React se va a volver un poco loco y va a renderizar muchas veces, pues va a duplicar un elemento de la lista, puede que se salte alguno, que te los coloque de forma desordenada. Entonces, es por eso que, pues, como buena práctica, siempre se debería agregar la key, no importa, pues, el tamaño de la lista. En este caso, pues, yo me voy a apoyar un poco de index. Ahora ustedes dirán, bueno, hey, le estás agregando otro argumento a tu función de flecha. Eh, yo les dije que el primer argumento, pues, de este map es el ítem, ¿sí? O sea, vendría siendo el objeto. Y el segundo parámetro que acepta esta función de flecha es el index. O sea, por así decirlo, como que en dónde está ubicado este objeto dentro del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, este va a volver 0, este va a volver 1, este va a volver el 2 y así sucesivamente. Entonces, yo me voy a apoyar de ese index para, esto es lo que voy a hacer, se llama en programación una interpolación. Es simplemente añadir variables dentro de un string. Esto se conoce como comillas invertidas o pues en inglés como backstick. Aquí yo puedo agregar variables, pero al final lo que me va a retornar es un string,
Simplemente lo que me permite esto es agregar variables, operar esas variables dentro del string sin tener que hacer concatenación. Entonces, en este caso, pues yo simplemente voy a hacer esto. Voy a usar dos variables, que en este caso va a ser el name y el index. Y miren que los voy a separar pues por un guión. Entonces va a quedar como Argentina-0 en las key. Y esto pues sería como mi identificador único para cada elemento de mi lista. Esto aquí, pues esto quedó guardado, pero si yo elimino la consola, le doy recargar, ya no me lanza el warning. Y aquí pues tenemos un ejemplo de lo que es una lista, ¿sí? De que tenemos nuestra lista aquí, en nuestro archivo data.json. Importamos nuestra lista en React y usamos esa lista para renderizarla de forma dinámica usando el .map. Y a cada elemento de esa lista, pues le agregamos su respectivo identificador único, que en este caso es el key. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Yo, Sí, profe, digamos, claro. si tú dijiste que el kit tenía que ser como un ID único, pero en el ejemplo que tú nos dijiste de que el name fuera Argentina y el index fuera cualquier cosa, Ujú. eso también depende es de los datos que tú pongas en el JSON, ¿no? Entonces ya no sería único. Ok, o sea, esto O es sea, si estático. repites datos ahí, pues, ¿qué Sí, pasaría? se va a renderizar igualmente. Cuando me refiero que es dinámico, espera, eh, creo que eliminé alguno, ¿no? No. Segundo, cuando me refiero a que es dinámico, es que sin este map, tú tendrías que hacer literal una lista, ¿sí? Y en la lista, pues, o sea, tendrías que hacer esto. Tendrías que usar la card y pegar, pues, la card un montón de veces y aquí colocar, por ejemplo, name 0, o sea, ¿sí me explico? O sea, data.0.name, ¿sí? O sea, tendrías que hacer esto manual, pero con el map, mira, las poquitas líneas de código y pues ya podemos renderizar todos los elementos de la lista. A eso es lo que me refiero que sea dinámico. Realmente, pues si yo aquí repito data, pues él me lo va a renderizar. Mira que aquí volvió a añadir Brasil. Sí, pero ahí ya depende de tu back que pues no te mande elementos repetidos, que eso lo controle desde el back para, por ejemplo, si vas a añadir Brasil, pues le añade uno más a la cantidad ahí fuera. ¿Me explico? Sí, Profe, gracias. una pregunta O sea, es yo tengo. dinámico en la forma en que se renderiza. Sí, sí, claro. O sea, ahí porque solo tenemos por objeto dos propiedades, pero si este número de propiedades aumenta, ¿cómo lo haríamos? O sea, sin tener que desestructurarlo. ¿Cómo haríamos con el ítem solamente? Ok. mm, pero realmente no entiendo muy bien tu pregunta. O sea, si nosotros agregamos más propiedades, ¿cómo se vería visualizado, pues, aquí o...? No. Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos de la forma sin destructurarlos? Ok, colocaríamos aquí, por ejemplo, ítem. Y tendríamos que colocar, por ejemplo, a lo que nosotros le pasamos por props a nuestro componente de card, hacer ítem.name, ítem.cantidad. Porque recuerda que este ítem Sí. es un solo, o sea, es la representación de este objeto, ¿sí? Por cada iteración. O sea, en la primera iteración, él va a coger este objeto, este va a ser tu ítem. En la segunda iteración, este va a ser tu ítem. En la tercera iteración, este va a ser tu ítem, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, pues, sería hacer uso de ítem.name, ítem.cantidad. Aquí me falta el ítem.name. Sí, pero
¿Y si tuviera, cuál es la forma más fácil? ¿Desestructurando o de la forma con el ítem.net y punto cantidad? pues, realmente no hay no hay como una Yo creería forma que más fácil. yo creo que Realmente, depende mira, del número de propiedades que tenga el objeto, ¿no? El array de yo puedo objetos. mandarle, sí, sí, también, o sea, es como, como ustedes quieran, o sea, realmente yo aquí, por ejemplo, yo le podría mandar el ítem completo, o sea, y quitar estos dos props, y aquí en cart sí hace la estructuración, ¿sí? Bueno, aquí sería ítem, y acá sería de estructurarlo acá. Sí, es como un const, name y cantidad, y colocar ítem. Si lo ven, pero aquí pues me ahorré pues la estructuración, mandé el ítem completo y fuera. O sea, realmente pues si tienen muchos atributos, aquí, ¿cómo lo vería yo? Si el objeto tiene muchos atributos, yo no haría una estructuración acá. Porque imagínate estructurar todos los atributos, imagínate que si tuviera 10 atributos, de estructurarlos todos aquí en el map y pasarlos cada uno por props sería algo tedioso. ¿Sí? Si tiene pues dos atributos, pues sí me tomaría el tiempo, lo estructuraría y los mandaría por props. ¿Me explico? Es como lo vean conveniente. O sea, Sí, profesor, exacto, es comprendo. dependiendo del número de atributos que tenga, entonces sale más conveniente con el ítem o con la Exacto. desestructuración. Sí, siempre busquen como la forma más fácil que les resulta a ustedes escribir el código y que O sea, pues eso también sea, depende más que todo del backend. mm, ¿cómo así no? O sea, la estructuración de acá no depende del back, ¿sí? Yo diría que depende de No, la o sea, cantidad. del tipo de información que te manden, o sea, de la cantidad de información que te manden Exacto. por... Sí, porque el backend te puede volver, por ejemplo, que el objeto tenga, digamos, una cantidad absurda de 50 atributos. De estructurarlos completos es una locura. Entonces, pues ya ahí se maneja con el objeto completo. Pero cuando son pocos atributos, pues vale la pena pues de estructurarlo como para que el código sea un poco más legible en ese caso. ¿Sí quedó claro o pues los enredé un poco? Con mapa es más limpio el código. Sí, No, con sí, sí, mapa. sí, No, entendió. no escuché al otro compañero. Disculpa. Que sí, sí se entendió la explicación. Ah, ok. Listo. Gustavo, el key ahí tú lo construiste con dos componentes, el item name y el index, pero podría ser, o sea, uno define cómo lo construye, por ejemplo, podría ser solo el index. Ok, sí. Disculpa un segundo. Podría ser solo el index. Normalmente el key vendría siendo el ID que te manda el back del objeto creado, la base de datos, pues a todos los, bueno, por lo menos Mongo te manda, pues, por cada objeto que tú crees dentro de una colección, te crea un ID único eh, que no se repite. Entonces, usualmente el back te manda ese ID y tú ese ID lo usas para la key de la lista. Sí, porque va a ser un identificador único que no se va a repetir en todo el código. Pero O cuando sea no te que mandan, lo importante de la key es que sea única, que no se repita. exacto, no se puede repetir. Porque si yo aquí, ¿cómo tendría yo un problema aquí? Pues si intento renderizar esto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya existe una camisa, un elemento de la lista que va a tener Argentina-0 y aquí lo voy a estar duplicando. Entonces React va a quedar diciendo como que hey, tengo elementos con key repetidas, ¿ya? Y pues puede terminar con un problema de visualización.
Entonces, pues por lo general, siempre la key debe ser única, siempre. Y no se debe repetir en todo el código. Yo aquí, pues, porque no tengo back, estoy simulando, pues, una key, ¿ya? Normalmente, pues, siempre el back te devuelve su ID del elemento, pues, que te está devolviendo, y tú usas ese ID para ponérselo a la key. Ahí donde está es sin deestructurar ahí, sino deestructurando en CAR, ¿cierto? Exacto. Aquí en CAR, pues, estamos estructurando. Así es. Ya. ¿Por qué hago esto aquí en la línea 1, en mi componente de CAR? Esto lo hago porque normalmente en este argumento lo que se pide es un objeto llamado props, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es de estructurar props, ¿sí? Pero si yo tuviera, pues, mi objeto llamado prop, yo podría hacer props.item. ¿Sí lo ven? Mm. O se podría desestructurar ahí mismo, ¿no? Exactamente, Los como lo parámetros. teníamos anteriormente. Exactamente. Ok, Sebastián. O sea, ya quedó resuelta, pues, tu pregunta, Sebastián Castellanos. Sí, sí, ahora sí está claro. Ok. Entonces, pues, esto de listas y case es un concepto muy básico en React. Simplemente es como poder renderizar dinámicamente eh, elementos en React. Ahora vamos a pasar, pues, a un concepto también básico. Bueno, no tan básico por el hecho de que ya, pues, vamos a estar manejando el estado de un componente. Pero bueno, yo creo que ya en este punto ustedes saben lo que es un estado en React, cómo se usa, ¿cierto? Sí, sí, o sea, lo conocemos, nos lo han presentado ahí en las clases y eso. Ok, perfecto. Entonces yo por el momento voy a comentar pues esto y o no, ¿sabes qué? No lo voy a comentar, sino que voy a crear un componente que se llame form.jcx y aquí voy a crear mi formulario. Aquí voy a hacer un export default form. Me regalan un segundo, voy a admitir. Oh, listo, ya. Ok. Bueno, aquí tenemos una definición de formularios. Pues aquí básicamente lo que le estoy diciendo, que ya ustedes conocen, pues las etiquetas input, text area y select, que normalmente se usan en un formulario. Estas etiquetas manejan sus propios estados y se actualizan de acuerdo a la interacción del usuario. Esto es lo que comúnmente pues manejamos en los formularios en HTML o con JavaScript, ¿sí? Donde colocamos una etiqueta form, ese form tiene un onSubmit, dentro de ese form pues tenemos las etiquetas input y un botón pues que va a ser el submit del formulario, el back, ¿sí? Pero en React usamos un concepto que se llama formularios controlados. Estos formularios controlados lo que hacen es estar controlados por un estado en React, lo cual nos va a permitir controlar exactamente lo que tipea el usuario, hacer validaciones eh, de requerimientos de campos, también validaciones antes de mandar
la data al back, hacer ahí mismo la conexión pues del backend, ¿sí? Este es un concepto que se usa demasiado en React de los formularios controlados. Para eso vamos a necesitar pues un estado. Aquí yo lo voy a definir usando el hook de useState. Aquí pues voy a aprovechar a Visual Studio para hacer la importación, que lo hace desde la librería de React. Y aquí voy a hacer pues un formulario, digamos que muy breve, realmente porque el concepto no requiere más, en donde vamos a colocar un solo input, o bueno, digamos que vamos a colocar un input user, que va a estar vacío por el momento, un input pass, que también va a estar vacío, y ya, por el momento. Luego, si la explicación lo amerita, pues le agregamos más inputs. Aquí voy a colocar la etiqueta form. Por el momento no voy a colocar el onSubmit. Voy a colocar 2 inputs. Voy a usar las etiquetas así. Una sola etiqueta que tenga pues su etiqueta de cierre. A mí me gusta usar mucho estas estructuras cuando no voy a colocarle, por así decirlo, un hijo a las etiquetas, como vendría siendo un H1. Un H1 pues tiene un hijo que vendría siendo el texto que colocamos acá, pero por ejemplo las etiquetas input pues normalmente no colocamos nada dentro de acá, o sea dentro pues, de las etiquetas, entonces pues uso una sola etiqueta. Aquí pues voy a colocarle como value a este input, va a recibir pues el que le estoy dando inicialmente en el estado. Esto va a tener un onChange, que ahora lo vamos a definir, y pues le vamos a colocar el tipo. Por el momento a las 2 etiquetas le voy a colocar de tipo text, porque sabemos que este input, si es de password, debería tener un type password, pero es para que ustedes puedan visualizarlo y pues el ejemplo se pueda ver más claro. Acá pues a mí siempre me gusta definir pues todas el onChange. Ustedes saben que es un evento de input para capturar pues los eventos que tenga el input. O sea, como su nombre lo indica, cada cambio que tenga el valor de input. En este caso vamos a capturar lo que el usuario está tipeando en el teclado. Sí, esto requiere también una función, que puede ser una función de flecha. En nuestro caso nosotros vamos a definir aquí nuestra función para hacer, pues, por así decirlo, llamada aquí. Aquí esta función siempre va a recibir como argumento el evento, que es donde nosotros vamos a sacar pues lo que está tipeando el usuario por medio de event.target.value. Este evento es un objeto, ¿sí? Y lo que está tipeando el usuario se encuentra dentro del atributo target, y dentro de ese atributo target es un objeto que dentro del atributo value vamos a encontrar pues la representación simbólica de lo que le está tipeando. O sea, pues el texto, por así decirlo. Aquí yo por ejemplo, voy a colocar handle onChange, o sea, el manejador del onChange. También va a ser una función de flecha, en donde yo como yo sé que el primer argumento siempre es el evento, enseguida voy a hacer una estructuración en donde voy a pedir el atributo target, ¿sí? Aquí en target yo voy a ok, aquí dentro de esta función yo lo que voy a hacer es voy a sacar primero el valor, o sea, de target.value, y luego se lo voy a agregar pues a mi estado.
aquí yo voy a requerir, para hacer que esta función funcione, valga la redundancia, funcione en los dos inputs, o sea, para hacer una función global y no tener que estar haciendo como una función para manejar el onChange de, de este input y después hacer otra función para manejar el onChange de este otro input. Yo voy a hacer una función que me sirva para todos los inputs que yo haga. Yo voy a necesitar que me diga qué atributo es el que yo voy a modificar. Esto va a ser una string que, que me va a indicar pues el atributo a modificar. Yo voy a hacer, pues no es recomendable hacer modificaciones del objeto, del objeto del estado. ¿Sí? En este caso no es recomendable hacer un state punto, por ejemplo, user aquí mismo, porque pues esto puede provocar fallos en React. Siempre se recomienda hacer un clon del objeto del estado. En este caso, pues, gracias a ECMAScript 6, yo puedo hacer un clon haciendo una estructuración, pero colocando estos 3 puntos antes del objeto que quiero pues, clonar. De esta forma, ¿sí? Con las llaves, 3 puntos y el objeto que quiero clonar. Esto va a ser un clon profundo de este objeto. ¿Qué quiere decir que sea un clon profundo? Cuando, por ejemplo, yo asigno, por ejemplo, yo podría hacer esto. Aquí esto lo voy a comentar, voy a duplicar esto y voy a comentar esto. Yo podría, digamos que hacer esto y ustedes dirían, bueno, esto es un clon. ¿Qué pasa? Yo aquí lo que estoy haciendo es decirle en la memoria pues, de nuestro computador, en una casilla, en la casilla de clone state, lo que yo estoy haciendo es pasarle la referencia de este objeto. Esto quiere decir, si yo modifico clone state, también voy a estar modificando state, el objeto original. Porque lo que hace es, cuando no hago un, un clon, eh, sin estos 3 puntos, lo que yo estoy haciendo es pasarle la referencia, la dirección en memoria de mi objeto. Sí, es como si este clone state realmente fuera state. Entonces, al agregar los 3 puntos, yo le estoy diciendo ahí, yo necesito que me crees un objeto con los mismos valores que tiene state, pero con una dirección distinta. Sí, es por eso que yo le estoy agregando los 3 puntos. Al hacer esto, ya yo puedo modificar, sin temor de modificar mi objeto original, mi clon. ¿Sí? Hay formas, esto es lo que estoy haciendo de corchetes. Esto es una forma de acceder a un atributo de un objeto por medio de un string, por así decirlo, una forma dinámica de hacerlo sin tener que hacer el punto, o sea, clone state.user, ¿sí? Porque realmente yo no sé cuál es el atributo que yo quiero modificar, entonces por eso le coloco los corchetes y en este corchete, pues, esto realmente se va a ver de esta forma, ¿sí? O puede ser pass, pero en nuestro caso, pues, va a ser nuestro argumento de atributo. Y yo aquí le voy a asignar el nuevo valor. Y ahí sí voy a usar la función de setState para modificar nuestro estado. Esta función, cuando yo llamo esta función, lo que va a provocar es un renderizado de donde se esté usando, pues, el objeto que tiene dentro de state. ¿Sí? Hasta el momento, pues, ¿han entendido todo o tienen alguna duda? ¿Me escuchan? Ay, o sea,
allí en el estado estaría metiéndose el valor del input. Exacto. Sí, porque, a ver, exacto. Aquí dentro del estado se estaría agregando el valor del input. Sí, bueno, primero vamos a ver, ya te muestro. Vamos a ver, pues, si funciona nuestro form o tiene algún error. Aquí tenemos nuestro formulario con los inputs. Aquí estoy viendo que pues se están modificando los dos inputs, pero vamos a ver qué está pasando. Aquí es porque el segundo input pues estoy colocando en el value, pues el state user, pero aquí voy a poner el paso. Ahora, ¿cómo te muestro de que el estado sí está tomando los valores que yo estoy agregando en el input? Vamos a colocar un console log acá Console log. para poder ver pues el estado. Bueno, aquí veo que Alejandro está rayando la pantalla. Dame un segundo. Está hackeando, profe. Sí. Bueno, me imagino que fue un error. Eh, entonces, pues, dejemos así por el momento. Aquí lo que voy a hacer es mostrar, pues, el estado actual ya modificado. Te voy a mostrar clone state. Aunque, bueno, te voy a mostrar state, pero lo vas a ver con un poco de desfase. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, mira que aquí todavía yo no he hecho el cambio del state todavía, donde yo estoy colocando el console log. No lo puedo colocar acá porque se va a perder. Porque recuerda que este set state lo que va a provocar es un re-render en los componentes, pues, que estén usando el valor del state. Entonces, pues, lo tengo que colocar una línea anterior ¿Va para a poderlo provocar un qué, visualizar. Gustavo? ¿Qué fue lo que viste? ¿Va a provocar un qué? Un re-render. Un Allá. re-render es básicamente, pues, eh, normalmente, si yo estuviera haciendo esto con HTML nada más, yo no podría, sin meterle JavaScript y agregar algunas funciones del DOM, eh, él no me va a actualizar los cambios, pues, por medio de la entrada del usuario. ¿Me explico? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, normalmente las páginas solo renderizan una sola vez. Ya una de las versatilidades de React es que React, como su nombre lo indica, es reactivo. O sea, yo puedo provocar cuantos re-render yo quiera. O sea, decir a la página ahí, vuélvete a renderizar para que me puedas mostrar este cambio en vivo y en directo. ¿Sí? Y pues, básicamente eso es lo que es un re-render. Es como si yo le diera un refresh. ¿Sí? Y me mostrara el cambio renderizado. Ya. Ujú. Entonces, mira, yo le voy a colocar pues la A, y aquí en consola podemos ver que el primer objeto que me está mostrando es el estado actual. La consola está miniatura también. Ahí, Sí, ahí. listo. Este, em, No se veía nada. listo, qué pena. Que usualmente suelo trabajar así. De pronto en la pantalla mía lo veo pues bien, pero ustedes eh, al compartirles pantalla se vea pequeño. Pero bueno, listo, ahí todo se ve correcto, ¿cierto? Sí, sí, ya Sí. Sí. lo vemos mejor. Bueno,
En el clone, si vemos que el cambio enseguida se ve reflejado en user. Si lo ves, si yo aquí, por ejemplo, a user le pongo una B, ya enseguida, pues, él va tomando lo que el usuario va digitando. Esto es lo que se llama formularios controlados. ¿Sí? Yo aquí podría, pues, decirle, antes de, de, de agregar, pues, de modificar mi estado, yo podría decirle, por ejemplo, yo no quiero que la persona me agregue, primero, espera, voy a limpiar esto. No quiero que la persona me agregue las letras A, por ejemplo, en mi input. ¿Sí? Yo podría decirle como que hey, si el valor, eh, lo que él me está tipeando, contiene una A, no me lo agregues al estado. ¿Sí? Algo tal que así. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tipeo A, él no me va a agregar al estado. ¿Sí? Si ves que aquí no me lo visualiza en el input, yo aquí estoy tipeando la A, mira, aquí yo tipeo la S, la D, cualquier letra, pero la A no me la toma. Sí, esto es la versatilidad de los formularios controlados, de que yo puedo controlar qué exactamente me está tipeando el usuario. Sí, ya con un poco de expresiones regulares, normalmente esto no se hace de esta forma, como que colocando un if y usando el método, método de string para saber si el usuario tipió o no tipió algo. Usualmente esto se usa con algo que se llama en programación expresiones regulares. Pueden aprender un poco de la página de Regex. Esta es una página que les explica sobre expresiones regulares y les permite pues jugar con expresiones regulares aquí. Las expresiones regulares es como, son patrones para detectar en cadenas. Sí, bueno, no voy a entrar en profundidad aquí acerca de este tema, porque pues esto es un poco extenso y se llevaría más de lo planeado en la clase. Se ve muy Eh, pequeña la URL. ok, no, ya la voy a pasar por el chat, pero sería interesante pues que le echen un ojo y de cómo hacer expresiones regulares en JavaScript. Ok, aquí en el form, ustedes pues también tendrían que crear, aquí voy a sacar este set state de acá, voy a eliminar este if y el console log. En el onSubmit del formulario, aquí es donde ustedes mandan pues toda esta información que se recopiló en los inputs al back por medio, me imagino que será un post por medio del body, ¿sí? O también lo pueden hacer pues, por un método get que no es recomendable, pero pueden hacerlo por un método get por medio de parámetros. Aquí ustedes van a hacer también una función, handle on submit, en el cual pues aquí la estructura de este handle on submit sería un try catch, en donde aquí ustedes capturarían pues si sucede un error enviando la data de este formulario al back. Si sucede un error, aquí ustedes pues mostrarían un modal diciéndole al usuario, por ejemplo, hubo un error al crear, por ejemplo, al crear tu usuario o un error al intentar hacer el login. Yo aquí no voy a hacer un modal, voy a hacer una especie de alert, pero esto nunca va a entrar en error porque pues no tengo una conexión de back. Entonces aquí como colocaría algo como something won't happen. Y aquí en el trash, en el try, ustedes pues tratarían de mandar esta información a su backend por medio de fetch o Axios.
lo que pues estén usando en su proyecto. Pero pues como esta sesión se trata netamente de React, no tengo un backend preparado. Simplemente pues le estoy enseñando cómo sería la estructura. Aquí pues simplemente tengo que hacer el llamado de mi función, el evento de un submit. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar un input. Lo hago de esta forma por si alguno de ustedes no sabía que esto también se puede hacer con un input que sea de tipo submit. De valor submit. Esto literal se pone un botoncito, como si fuera un botón de tipo submit. Y cuando la persona clique en este botoncito, que realmente es un input, va a hacer el llamado de esta función. En esta función simplemente voy a hacer un alert en el que podamos ver pues nuestro estado. Sí. Bueno, aquí vemos un objeto, pero si yo pues literal pongo, por ejemplo, esto así, un segundo para ver si se puede visualizar. Bueno, ahí vemos que se está mandando la información pues que tengo en el state. ¿Sí? Ya cuando le dé a aceptar va a recargar, típico efecto de un formulario cuando ustedes hacen submit, de que se limpia. Y bueno, esto sería el concepto de formularios controlados en React. ¿Alguna pregunta? Sé que de pronto ustedes dirán, bueno, no es tan complejo esto lo que nos están mostrando en la sesión. Realmente, pues, como les dije, estos temas no son muy complejos y como ya ustedes han tenido, pues, cierto manejo con estos temas, notarán de pronto la explicación algo tediosa o aburrida. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de formularios controlados? ¿O pasamos al siguiente tema? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Gustavo. profe, sí, la escucho. Eh, no entendí. ¿Sí de que pasemos al otro tema? O... Profe, si puede dar un repasito, la verdad es que, así como usted dice, como dijo ahorita, pues que tedioso, no, la verdad no es tedioso ni fácil como lo haces ver tú. Ok, Debe ser la práctica y la experiencia que ya tienes en el tema, pero la verdad sí, sí tiene su grave complejidad. ok, entiendo. Por ejemplo, no entendiste? Profe, no, pues yo lo trabajé de una manera muy diferente, quizás por eso estoy como tan perdido, o sea, porque yo lo que veo es que tú ahí directamente en el input y en el botón agregas la función ahí directamente. No. Oh, Y por eso, pues no sé, como que me perdí un poquito, o sea, tú agregas el evento ahí de una vez, en cambio, lo que yo hago ahí es simplemente poner la función así como en el onSubmit y arriba ya desarrollo la función. Seguramente pues por eso como que me perdí, pero Ah, bueno. ok. O sea, según lo que te entiendo, tú colocas la función aquí mismo, ¿no? O sea, en vez de hacer esto, es Solo como si el nombre de colocaras la esto. función y arriba pues ya desarrollo la función normal. Entiendo, entiendo. Ok. Eh, pero con ese método que tú usas de esa forma, tú tendrías que hacer una función para cada input que tienes, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Sí. Sí, ese método que tú usas es válido, ¿sí? Así como en el onSubmit, yo podría, pues, literal, solo hacer el llamado de la función acá y pues, listo. Pero ¿qué pasa?
al hacer eso, solo te va a llegar un argumento, que es el event, pero realmente tú no vas a saber cuál es el atributo que vas a modificar y por ende te va a tocar hacer una función para cada input, lo cual va a ser un archivo, imagínate que tengas 20 inputs, supongamos en un formulario, tendrías que hacer 20 funciones casi iguales para modificar cada input. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo aquí es, ya que React, ya que el evento me pide que yo le agregue, le dé una función al onChange, yo lo que estoy haciendo es aprovechar eso, haciendo una función de flecha para hacer el llamado de mi función, ¿ya? Y poder agregarle este segundo argumento que va a ser el diferenciador. Ahora está. Yo creo que hay una forma, sin tener que usar este argumento de atributo y para de obtener qué atributo es el que tienes que modificar dependiendo del input, mirando el objeto de event. Si quieres, bueno, esto va a ser un poquito más extenso la sesión, pero bueno, no sé si quieres que miremos cómo hacer esto para hacer el llamado, o sea, para colocar la función tal cual, pues lo hacemos así en OnSummit, pero sería algo tedioso, pero bueno, miremoslo para ver cómo podríamos hacer. Vamos a mirar el objeto target. Aquí un segundito para ver cómo podríamos hacer esto de la forma como tú lo haces, pero solo agregando una sola función. Aquí voy a intentar. Ok, y si yo a esto le coloco un ID y ese ID es de tipo user, ese ID es user, me debería mostrar ID user. Y si yo ahora acá en target.id hago, ok, ya, podríamos hacerlo de la forma en la que tú dices, quitándole este atributo ID, este argumento atributo y usando el target.id. De esta forma. ¿Por qué? Porque el tag, ¿alguien tiene el micrófono? Listo. ¿Por qué? Porque el evento en el atributo target, pues como ustedes pueden ver acá, nos está devolviendo literal el HTML. O sea, como si tuviéramos el HTML del input en el cual nosotros vamos a poder acceder a sus atributos por medio del punto, como si fuera un objeto. O sea, nosotros podríamos hacer target.type y nos devolvería el valor del atributo type, del input, o en este caso, pues, del ID. Entonces, si nosotros aquí a los inputs le ponemos un ID, por ejemplo, aquí le voy a poner pass, ya no necesitaríamos mandarle el segundo argumento, sino que ya lo vamos a tomar del propio evento. Lo siento, acá tengo que quitar esto y también tengo que quitar esto. Y nos quedaría una sola función. De pronto así lo ves un poco más familiar a cómo lo usas. Y usaríamos una sola función para pues, cualquier input. Sí, profe, muchas gracias. Ah, ok. Gustavo, me repasa un momentico cómo es lo del asunto del event. El event es un objeto, ¿cierto? Sí, el event es un objeto. Si quieres lo podemos ver aquí. Regálame un segundo.
Vamos a ver, pues, qué nos trae ese objeto event. ¿Sí? Entonces, mira, aquí el event nos trae todos estos atributos. En su Ajá. mayoría, si tú me preguntas, a ver qué significa cada uno, no te voy a poder responder. Ya esto es como meterse un poco más en materia. ¿Qué devuelve un objeto event en JavaScript? Sí, te podría decir acerca de los más comunes, los que más se usan. Por ejemplo, el atributo target, que pues, como puedes ver, el atributo target trae todos estos atributos, que son todos estos atributos del target, son todos los atributos que tú le puedes colocar a una etiqueta HTML, ¿sí? Y puedes Ya. acceder a todos esos atributos desde target. Ahora, por ejemplo, si Mm, me preguntas acerca del default prevent, em, tú has visto que el formulario, cuando tú le das submit, él limpia los inputs, luego de que pues manda la información al back. Tú puedes evitar ajá. como ese, ¿cómo se le diría? Se limpieza. Esa limpieza, exacto, que es una función por defecto que hicieron la gente de JavaScript, eh, colocando un event.preventDefault, que es una función, y ya con eso evitarías pues que realice esa limpieza. Si quieres, te lo voy a mostrar un poco. Vamos a ver si, no, pero aquí me tocaría. Bueno, voy a descomentar esto. No, la pregunta era por lo que no veía ahí en esa handle on change, en esa, no veía que o sea, veía que el acceso a target era directo, no era una deconstrucción de event, sino directo lo metías ahí. Ok. Por eso era Sí, que preguntaba por la forma de acceder a esos atributos del objeto event, específicamente en este caso target. ok. Ok, bueno, eso era porque pues teníamos una estructuración aquí en el argumento de una y tomábamos el target. Por Ya, eso es que podíamos ok. acceder de una a él. Pero normalmente es un event.target.value. Pero Ya, ok. nos sirvió para poder ver qué es lo que trae todo, qué es lo que trae todo un objeto event, Ok. tipo event. Listo, gracias, Listo. Gustavo. No, de nada. Bueno, aquí me dicen que hay compañeros que están esperando ser admitidos. Disculpen, ya los admito. Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto. Eh, con formularios todo claro, ¿o hay alguna duda? Profe, yo quisiera preguntar algo. A ver. Claro. En un estado podríamos guardar todos los valores de los formularios o tendríamos que usar un estado para cada input. No, si te das cuenta, en un estado estamos guardando los valores de nuestro formulario. Mira que el estado guarda un objeto. Este objeto puede tener 20 atributos, 100 atributos que guarden los valores de todos tus inputs del formulario. Entonces, la respuesta es que en un estado podríamos guardar todos los valores que contengan tu formulario. No te recomiendo pues que tengas un estado para cada input porque pues creo que gastan más espacio en memoria teniendo un estado para cada input que teniendo un solo estado para todos los inputs. Y también sería como algo Habría tedioso, problemas pues, de performance entonces. exacto. Y no, y también pues en ver pues tu código ya, porque tendrías varios use state así, sería como full tedioso, como que
tienes un estado para esto, entonces ese estado se llama de una manera diferente. ¿Sí? ¿Me explico? También es como hacer un código legible, porque aquí pues sabemos que haciendo state punto algún nombre de cómo se llame tu input, pues vamos a tener el valor de lo que tiene ese input en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo, te preguntaba, es que no había abierto el micrófono. Si un formulario tiene, pues, por decir algo, 20 diferentes tipos de información que se le introducen, entonces los campos estarían definidos aquí en este form JSX a partir de la línea 5, así como tenemos aquí solamente user y pass, y ahí para abajo estarían todos los otros. Exacto, así es. Ya. Listo, gracias. ¿Listo? Vale, de nada. Bueno, pasando al otro tema, este sí es un tema un poquito más avanzado en React, que son levantamientos de estados. Bueno, el concepto que podemos encontrar pues en la documentación de React de lo que es levantar un estado, nos dice que es una técnica que pone el estado en una localización donde se puede pasar como props a los componentes. Lo ideal es poner el estado en en el lugar más cercano a todos los componentes que quieren compartir esa información. Algo interesante que le da el nombre a React es su parte de reactivo, ya que cada vez que hay un cambio en el estado o en los props que recibe un componente, se vuelve a renderizar todo el componente y todos sus descendientes. Básicamente lo que nos quiere decir esto de levantamiento de estado es que un componente padre, ¿sí? Un componente padre le va a pasar el set state a un componente hijo. Ese componente hijo, porque recuerden que los props, ustedes pueden pasar funciones, objetos, valores, pues pueden pasar la mayoría de, de, de tipos en JavaScript por medio de los props. Miren que, bueno, aquí no tenemos ningún componente que ahora mismo esté usando una función que que le haya pasado al padre, pero básicamente quiere decir que el padre puede mandarle una función, en este caso va a ser el setState, a un hijo, y ese hijo puede usar el setState para cambiar el valor del state de un padre. ¿Qué hace esto? Cuando cambie el valor del estado de un padre, el padre va a re-renderizarse. Pero como el padre se va a re-renderizar, también va a re-renderizar todos los hijos que contenga ese componente padre. Por lo tanto, el valor va a cambiar en distintas partes de nuestra página. Sí. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de levantamiento de estado. Supongamos que, bueno, vamos a tratar de hacer de una forma muy básica y fea en nuestra e-commerce un carrito de compras, ¿ya? Ustedes saben que a medida que ustedes, por ejemplo, le dan aquí Add to Cart, bueno, Add Cart, en el carrito, que normalmente está en el navbar, va colocando, por ejemplo, 1, 2, lo que quiere indicar que pues llevan 2 elementos en el carrito de compras, y luego de ahí ustedes van a poder pues pagar dándole clic en el carrito y pues pagar pues esos elementos que seleccionaron, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Con levantamiento de estados. Supongamos que nuestro main, nuestro app.js va a ser nuestro elemento padre, que va a tener, en este caso, yo voy a usar este useState que tengo aquí de count, va a ser nuestro componente padre que va a tener el estado que le va a pasar a su hijo, que en este caso va a ser cart, esta lista de cart, le va a pasar pues la función del estado
de setCount para que él pueda agregar, pueda modificar este estado de count. Y este estado de count lo va a estar renderizando pues nuestro navbar, que va a contener nuestro carrito, que nos va a decir cuántos elementos pues vamos a tener seleccionados para la compra. Esta es la forma pues que se tiene nativamente en React por decir así, como manejar un estado de manera global, ¿sí? ¿Hasta ahí me entendieron o hay algo que, pues, que los confunde un poco de la explicación que le he dado? Bueno, puedo preguntarte una cosa ahí. ¿Me recuerdas por qué hay use state está como, tiene como, no sé si se llama props o argumento o parámetro, un cero ahí? Ok. El use state como argumento te pide pues cualquier tipo de dato que le puedas dar inicialmente. De pronto te confunde porque aquí en el form tenemos un objeto, ¿sí? Esto es un tipo de dato, tipo objeto, que contiene pues nuestros atributos, pero si yo quiero, también le puedo dar un tipo que sea tipo número, tipo double, le puedo colocar un string. O sea, yo aquí puedo colocar cualquier valor que yo desee inicialmente que tome pues nuestro estado. ¿Me explico? Entonces por eso es que Ok, pues aquí veías un cero porque yo quiero que mi estado, o sea es que un esto contador. exacto, solo tenga un número. Ujú. Ok. Ok. Ahora, otra pregunta de terminología. Cuando se habla de props, es, digámoslo, el equivalente en React a lo que antes llamábamos parámetros o argumentos. No, no. Cuando nos referimos, bueno, a ver, sí, puede que sea más fácil entenderlo así. Son los parámetros o argumentos que recibe pues nuestro componente. ¿Sí? Aquí. Ujú, Eso es lo que se le llama props. ujú, ok. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Puedes Bueno, volver a mostrar la definición de levantamiento de estados. eso? Ahí habla de localización. Cuando se habla de localización, digamos que se está refiriendo ¿a qué? Ok, se refiere a dónde está definido el estado en nuestro proyecto. Sí, a ver, aquí hay un concepto de hijos y padres. Sí, ustedes saben que la web se puede ver representada jerárquicamente como un árbol, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, yo aquí tengo eh, mi main.jcx, que, a ver, espérate, antes de, bueno, aquí yo tendría mi body de mi index HTML. Ese body tiene un div, ¿sí? Que va a ser el que está renderizando el main. Por lo tanto, ese div va a ser como si fuera mi componente main, JCX. Ese main contiene dentro a app.js, y app.js, como te puedes dar cuenta, contiene por un lado el formulario y por otro lado contiene las cards que estoy renderizando por medio de map. Sí, Oh, que algún hacker. son 5. No, esto lo estoy dibujando yo. Entonces, cuando yo me refiero a que un componente padre le pasa eh, el estado a sus hijos, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en app.js yo estoy definiendo pues mi state
mi estado, y yo quiero que ese estado tengan acceso todos mis hijos, ¿sí? Normalmente, esos hijos no podrían modificar el estado del padre, pero con el tema el concepto de levantamiento de estados, eso ya le da poder a los hijos de poder modificar el estado del padre. Al modificar el estado del padre, va a provocar un re-render en todo este nodo. Sí me hice explicar ahí. Entonces, por eso es que importa dónde esté ubicado el estado en nuestro proyecto. Porque, por ejemplo, si yo tuviera el estado de este estado definido en card, ese estado nada más podría obtener, nada más tendrían acceso pues las cards. Pero el navbar que yo voy a crear, que me va a decir cuántos elementos tengo agregados en el carrito, no podría tenerlo. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo coloco en el padre, para que el padre le dé acceso tanto a las cards como al navbar de tener acceso a esa información. Por eso es que importa dónde está localizado ese estado. Ok. ¿Sí? Este concepto es algo confuso, realmente, pero para eso estamos aquí, para poder resolver todas esas dudas y dejar pues este concepto bien claro. A ver, o sea, el levantamiento de estado como tal sería pasárselo a los hijos para que los hijos tengan acceso. Exactamente. Y puedan modificar pues ese estado. Al momento que un hijo modifique el estado del padre, los demás hijos van a tener como esa actualización también. ¿Me explico? Eso debido a que el estado está principalmente en el padre. Exacto. O sea, ahí en ese caso le tendríamos que pasar el estado y la función que actualiza el estado, el setcom, por ejemplo, en este caso. Exacto. Ok, Exactamente. ok. Así es. Si ese árbol tiene varios niveles, entonces, digamos que si hay una modificación en el nivel más abajo del árbol y está todo estructurado correctamente con respecto a los estados, podría haber digámoslo así, no sé si sería el término para utilizar como una reacción en cadena de actualización de estados hacia arriba en el árbol. Exactamente, así es. ¿Sí? Así es. Como lo describiste. Eso Profe, cuando... y si los hijos tuvieran que pasar, o sea, y si los hijos tuvieran acceso, uy, esto va a sonar muy raro. Si los hijos de los hijos también tuvieran acceso al estado, también seguiría modificando. Exactamente, así es. Y provocaría toda una re-renderización de todo ese nodo y su descendencia. Pero, y en ese caso no sería mejor utilizar el contexto. El context, sí, en ese caso, ese es pues ya otro tema más avanzado acerca de manejos globales de estado, pero el concepto es muy parecido a este de levantamientos de estado, y cae en un problema, lo que le iba a decir, de performance en nuestra aplicación de React cuando este nodo tiene una descendencia muy grande ya. Entonces, cuando tiene una descendencia muy grande y uno de sus hijos provoca un re-render, ya sea en el context o en un levantamiento de estado, no voy a usar el término de context porque pues tendría que explicarle cómo definir un context y pues un poco la definición de eso. Ya eso es un tema más avanzado que el levantamiento de estado, pero al provocar ese re-render en toda su jerarquía de ese nodo, y supongamos que es una jerarquía demasiado grande, va a provocar temas de rendimiento, de que la página se puede ver un poco comprometida en el tema de la velocidad en el que se están mostrando los cambios.
Ya ahí entraría otro tema mucho más avanzado, que es usar una librería que se llama Redux para usar todo este tema de manejo de estados globales. Pero eso es como un abrebocas ahí. No vamos a entrar pues en ese tema por el momento. Me imagino que de pronto en alguna sesión pues hablaremos de Redux o, o de Context, pero ya será en otra ocasión. Pero veo que sí entendieron más o menos el concepto de levantamiento de estado. Y pues la persona que mencionó algo de Context, pues me imagino que ya este tema ya lo manejaba. Sí, es que yo conocía, no lo conocía como tal con el nombre, que el nombre del concepto como tal sería levantamiento de estado, no, eso no lo conocía, eso fue lo que me confundió. Ah, ok. Eso era. Ah, ok, entiendo. Pero ese concepto de context tenemos que manejarlo en esta parte pues, del programa, o eso ya sería para ya uno estudiarlo una vez que hayamos terminado todo lo que tenemos que terminar de ver aquí. Exactamente. Yo diría que eso sería para algo que deberían ver después de realizar este programa. ¿Te facilitaría para realizar el proyecto? Sí. Eh, pero igualmente con los conceptos de levantamiento de estado y con lo que hemos visto, pues eh, te da para hacer el proyecto. Profe, disculpe, me regala su nombre, estoy llenando Gustavo Guerrero, la asistencia. Gracias. listo. De nada. Bueno, eh, no siendo más, no entrando en más profundidad, vamos a hacer un ejemplo pues, de este levantamiento de estado, un ejemplo básico, y me van a disculpar de pronto cómo, bueno, tampoco es que estemos haciendo cosas muy bonitas, de cómo se va a ver. Eh, Aquí yo voy a hacer, por ejemplo, un carrito, un componente sencillo. En el cual simplemente voy a renderizar un div. Em, este div voy a colocar un span que va a contener el count, que se lo va a pasar por props. Aquí voy a renderizar el carrito. En el cual le voy a pasar pues el objeto de mi estado, count, y a card le voy a pasar pues la función que va a permitir modificar ese estado y va a ser el levantamiento de ese estado. Aquí la voy a recibir como setCount. Y aquí en mi botón, que les dije que lo íbamos a usar más adelante, voy a hacer una función la cual me va a permitir pues hacer agregar un elemento al carrito. Y ahora les explico lo que estoy haciendo aquí con esto. Ya les explico. Simplemente vamos a ver pues si funciona el método que creamos. Entonces, por ejemplo, nuestro componente padre es pues todo lo que encapsula
este 0, las cards y pues el formulario. Sí, el componente padre le está pasando a este componente de acá el valor del estado. Ahora mismo el estado está en 0 porque pues, lo inicializamos en 0. Sí. Este hijo del componente principal, del componente padre, tiene la función de poder modificar ese estado del componente padre. Al modificar el estado del componente padre va a provocar una renderización en todos los elementos que podemos visualizar aquí, y esa renderización va a provocar que esto se pueda, se note el cambio. Entonces, si yo le doy aquí, no funcionó, se explotó algo. Setcon is not a function. Ok. Aquí tengo setcon. La estoy pasando por props. Mm. Ah, ya veo cuál es el error. Es que lo estaba colocando aquí en la destructuración del ítem, o sea, del objeto que me estaba llegando acá, y evidentemente cuando lo estructuraba, él no me va a marcar un error al momento de estructurar, pero me va a dar este valor como un defined. Entonces es por eso que esta destructuración la debería hacer acá. Acá iría como ítem y aquí, pues, esto sí iría de esta forma. Y aquí este setcon lo eliminaría. Ahora sí. Si yo le doy aquí a agregar al carrito, pues se está modificando. Esto es lo que comúnmente se llama como un levantamiento de estado. ¿Sí lo ven? Ah, ok. Le iba a indicar, pues, por qué pues, el set count lo estoy manejando de esta forma. La función que me devuelve useState, yo puedo usarla de dos formas. O mandarle el objeto, o el valor, el nuevo valor del estado, o puedo mandarle una función. En este caso, como vemos, mi función de flecha tiene un argumento que se llama prep. Este prep va a contener el valor del estado y por eso es que yo me baso en ese valor para aumentarle en 1. O sea, aquí realmente esto es 0. Cuando le doy clic sería 0 más 1, 1. Cuando le vuelvo a dar clic, esto sería 1. Entonces 1 más 1, 2. Y pues tiene el estado actual antes de actualizar. ¿Quedó claro eso ahí? ¿O alguna duda? O sea, fácilmente también se podría hacer sin función, ¿cierto? Sí. Simplemente colocar el prep igual a pre más 1. Exacto. Ah, ok. No. Aquí, pues,
tendrías que pasarle aquí count para hacer count más 1. Pero sin esta función no, o sea, tú no puedes colocar como prep más 1. Ah, ok, le comprendo. O sea, usted lo hace de esa forma simplemente para evitar también pasar el estado. Exacto, así es. ¿Cuál sería la otra forma que sugiere o que menciona el compañero profe? Sería mandarle al card, a nuestro componente card, el prop que contenga el valor del estado actual. ¿Cómo así? O sea, aquí nosotros le mandamos la función que va a modificar el estado y acá le vamos a mandar el valor de ese estado. ¿Sí? Aquí si nosotros le mandamos count y entonces acá en card nosotros haríamos un set count del estado actual más 1, porque ya conocemos el valor que tiene el estado actual. ¿Me explico? Y nada más le aumentaríamos eso en 1. Pero si no conociéramos, si el componente padre no nos está mandando la información del valor del estado actual, usaríamos esta opción para obtener ese valor desde la misma función de setCount. Ok. Entonces, en sí, las instrucciones que conforman el levantamiento de estados como tal son ¿cuáles, profe? Ok, tienes que definir el estado dentro de un componente padre que contenga o englobe o encapsule, es la palabra encapsule, todos los hijos que van a usar ese estado. ¿Me explico? Sí, en este caso puedes ver que app contiene pues el componente de card, lo encapsula los componentes card y el componente form. ¿Sí? En este caso el componente card y el componente, bueno, el componente tarjeta y el componente carrito están usando el estado de count. Ahora, el otro concepto es de que tú le tienes que pasar la función que va a modificar ese estado a uno de tus hijos. En este caso, el que le estamos pasando esa función es al componente tarjeta. El componente tarjeta va a hacer un llamado de esta función y va a provocar una re-renderización de todo el componente de app. Al provocar una re-renderización de todo el componente de app, va a provocar una re-renderización de los componentes que tienen encapsulado y por eso es que se va a poder ver reflejado el cambio apenas yo le dé clic en los otros componentes. Eso es un levantamiento de estado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No siendo más, pues aquí acabaría nuestra clase, nuestra sesión, pues habiendo explicado lo que son listas, lo que son llaves, formularios controlados y levantamiento de estado. Muchas gracias, Gustavo. De nada, ustedes disculpen Listo, nuevamente profe, por muchas gracias. aplazar esta sesión y les agradezco por la asistencia. Muchas gracias, profe. De nada, Listo, que profe. tengan buena noche. Muchas gracias, Gracias. profe. Feliz noche, compañeros. Igualmente. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Muy claro todo. De nada. Muchas gracias a ustedes por la asistencia.